siempre a través de la plataforma Zoom puedo tomar la asistencia, no va a ser sujeto de asistencia, es decir, no va a tener ninguna contraindicación o repercusión el hecho de que no asistan, sin embargo la voy a grabar, ya está grabando para dejarla arriba y poder tener ya esta temática que se preparó para el día de hoy en la plataforma para los que no asistan. Listo. Les prometo que se van a divertir. Esta era esta era la temática. Me disculpan la voz, pero ya creo que me siento mucho mejor. Me disculpan la no subida de la videoclase y la temática que íbamos a empezar o que se iba a subir es la que hoy voy a desarrollar haciendo un poco un recorderis de lo que hemos visto hasta ahora para conectar nuestras neuronas y podernos enfocar. Entonces, tenemos que la asignatura de economía de lo público tiene 3 unidades, ¿cierto? 3 unidades. Las tengo acá al final. 3 unidades, que es el mercado y el enfoque del consumidor, la teoría del productor y la tipología de los mercados, ¿cierto? En el mercado y el enfoque del consumidor nos tomamos un tiempito en dar esa introducción a la economía, saber qué es la economía, cómo llegamos a la microeconomía, la división de la economía, la batería de conceptos o la sábana de conceptos que ya desarrollamos, hasta ahí quedamos. Y hay una serie de temáticas que ya han sido chuleadas del contenido programático que tenemos designado para economía de lo público. Y eso está muy dado a que ya recordamos qué es la economía, ya ahondamos en la economía de lo público, vimos un poco de la división de la economía y llegamos a esa división de micro y macro. Ya sabemos qué es microeconomía, hablamos del consumidor, los tipos de consumidor, hablamos del sistema económico capitalista, ¿verdad? Hablamos de otros tipos de sistemas económicos. Ya sabemos espectacularmente qué es el mercado, abordamos algunos tipos de mercado eh, y hablamos también unos ejemplos en este último ítem de competencia perfecta e imperfecta en el sector público cuando hablábamos de las empresas prestadoras de servicios, de las empresas de aseo, de los servicios públicos, del transporte en nuestros municipios y ciudades que a veces se comportan como unos monopolios, ¿verdad? Para el día de hoy vamos a desarrollar oferta, demanda y hablar un poco de la ley de la oferta, la ley de la demanda y cómo se logra ese equilibrio entre estas dos variables. En la videoclase ya vamos a desarrollar el tema de elasticidad y queda dentro de ese material de videoclase para trabajar la teoría del productor y terminar un poco a hablar de los mercados, porque miren que en la última unidad, si pueden ver su diapositiva en su teléfono, tablet o computador, en la tipología de los mercados, ahí ya desarrollamos lo que es monopolio, oligopolio, competencia monopolística, que es el ítem 3.2. O sea, ese ya está ok, ¿verdad? Hablamos un poco de la competencia perfecta y análisis de equilibrio parcial, que eso lo vamos a complementar cuando hoy hablemos de punto de equilibrio. Y nos queda el último ítem, que es 3.3, que es la teoría de los juegos y el tema de la información y asimetría de los mercados. Eso sería lo último. Nos queda entonces en la videoclase la teoría del productor y lo ultimito 3.3 de los mercados. Eso es lo que va a quedar en la videoclase que les voy a montar. Pero entonces siguiendo la línea de lo que hemos desarrollado, después de que ya vimos qué era la economía, que vimos qué era el sistema económico capitalista, que vimos que hay otros tipos de sistema económico, que vimos esa disyuntiva o lo que llamamos las decisiones que tenemos que tomar como consumidores, que vimos el mercado como tal, los tipos de mercado, que analizamos también la relación que existe entre economía y la administración de lo público, que ya tuvimos la batería de conceptos desarrollada, que nos costó un poquito, pero ahí quedó plasmada, que analizamos también eh, todas esas variables o todas esas características que cumplen los mercados competitivos y no competitivos, y llegamos a debatir en clase, indagando esos mercados que encontramos imperfectos en nuestra zona de influencia, ¿verdad?
Hablamos después del consumidor, qué es el consumidor, las decisiones que toma el consumidor, qué compramos, cuándo compramos, acerca de la responsabilidad de no estar comprando compulsivamente, de que ahora salen las promociones de diciembre, que todavía no sabemos si la ropa está como medio embolatada porque está costosa, y saber si es necesario que yo compre ropa o no, o puedo reencauchar o puedo tomar esa platica de la ropa que creo debo comprar en diciembre e invertirla en otra cosa o ahorrarla. Hablamos de todo ese comportamiento del consumidor, nos reímos un poco también en esas decisiones y en esas motivaciones y factores psicológicos o, o todo lo que nos influye a la hora de comprar, ¿verdad? Diferenciamos o relacionamos la necesidad y el deseo y hablamos de la pirámide que les dé como conclusión o como parte del análisis, que pudiésemos analizar esa pirámide de Maslow, donde viéramos en esta pirámide cuáles son realmente nuestras necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima, etcétera, ¿cierto? De ahí vimos que todos los agentes económicos se comportan como consumidores, eh, las preferencias del consumidor y bueno, quedamos ahí en ese aspecto, en analizar el consumidor, que casi nunca tenemos platica, que hay una restricción presupuestaria, que las decisiones son de alto, digamos que se encuentran frente a los agentes económicos y son de alta importancia, seleccionar procurando tener una mayor satisfacción y poder satisfacer mi necesidad de la mejor manera, versus el ingreso limitado que generalmente tengo, ¿verdad? No sé si tu papá, tu mamá, tu esposo, tu sugar, no sé quién es el que te da el dinero o tú misma lo trabajas, que ahora es esa, esa inflación la que nos está limitando a la hora de gastar y de invertir y de consumir y cada día pues esa restricción presupuestaria es una característica mucho más preponderante en el consumidor. Hasta ahí quedamos, ¿cierto? Díganme que sí. ¿Sí o no? Se me durmieron. Sí, profe. Ok. Espérate que hay 9 personas. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de oferta, demanda y elasticidad. Ya hablamos de que la demanda en economía de lo público, en microeconomía, ya como estudiante de tercer, cuarto, quinto semestre de administración pública, no puedo asociar bajo este supuesto la demanda a cualquier acto jurídico, la demanda de alimentos o cualquier otra cosa que se tenga, porque ya sabemos qué es la oferta y qué es la demanda, ¿verdad? Entonces, la oferta y la demanda son términos o son palabras que se emplean muchísimo en economía, los empleamos muchísimo los economistas y en este caso los administradores públicos, porque son las fuerzas que hacen trabajar el mercado, ¿verdad? En ese mercado que ya vimos, que es el grupo de compradores y vendedores que tienen unas necesidades, que tienen unos objetivos dentro de ese espacio físico o no físico de ofrecer un bien o servicio o comprar o adquirir un bien o servicio, ¿verdad? Entonces, los términos de oferta y demanda se refieren a ese comportamiento de la gente, de las personas, de los agentes, es decir, cómo las personas interactúan en ese mercado, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los agentes económicos, ya sabemos qué es el mercado y ya sabemos que la oferta y la demanda son esos términos, esas palabras que se utilizan en economía para poder agremiar, para poder explicar cómo se comportan las personas o los agentes económicos en ese devenir, en esas fuerzas opuestas de alguien que ofrece y otra persona que adquiere, siendo una contraprestación lo que se transfiere, ¿verdad? ¿Quiénes determinan la demanda? María Isabel entró con cámara encendida y todo. María Isabel, ¿quién determina la demanda? Buenas tardes, profesora. Hola, mi reina, ¿cómo vas? No, estaba en la otra sala como me mandó, que era la 043. Sí, sí, es la 043. Mari, aquí en la diapositiva dice algo. ¿Quién determina la demanda? ¿Puedes leer? Dígame, ¿Puedes leer? los compradores determinan la demanda, Ujú. los vendedores determinan la oferta. Perfecto. ¿Quién determina la demanda entonces? Preguntas de parcial, preguntas de cuestionario. ¿Quién determina la demanda?
Nosotros los compradores. Compradores. ¿Quién determina la oferta? Los vendedores. Y eso es fácil. Quien ofrece son los vendedores. ¿Y quién compra? Quien demanda somos los compradores o los clientes, ¿verdad? Ya eso queda entonces claro que los términos son utilizados, son las fuerzas que hacen trabajar el mercado. Y en la microeconomía moderna se estudia todos estos comportamientos. La administración de empresas también estudia un poco más a fondo estas decisiones del consumidor y la forma como el productor puede captar más compradores o demandantes. Y la idea y el mercado en teoría económica, algunos autores como Adam Smith, que es el padre de la microeconomía, dice que cada oferta crea su propia demanda, que hay una mano invisible, el mercado tiene una mano invisible que hace que haya un equilibrio natural. O sea, según Adam Smith, el mercado se regula solo. El Estado no debe intervenir, nadie debe intervenir porque alguien ofrece y cuando alguien ofrece, alguien compra. Entonces analizábamos, creo que en alguna pregunta la clase pasada o antepasada, de si es real que cada oferta crea su propia demanda o no. Eso es una premisa de Adam Smith de los clásicos y que ha sido muy discutida a lo largo de la historia, ¿verdad? Recordar el concepto de mercado, que es el grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio determinado. Y en esta ciencia de la economía, la ciencia exacta e inexacta, nos muestra cómo la gente interactúa en esos mercados. Listo. ¿Qué es la demanda entonces? Luz, ¿me puedes leer, por favor, qué es la demanda? Voy a pedirles que me ayuden para no forzar tanto la voz también. Me hagan ese gran favor. Demanda es la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. Sigue leyendo, por favor, la bolita amarilla. A menor precio, mayor demanda, y a mayor precio, menor demanda. Perfecto. Luz nos dice que la demanda es la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. Luz, ¿qué me determina a mí que soy capaz de comprar algo o no? Bueno, yo pienso que la calidad, el precio, La calidad, el precio, muy bien. ¿Qué más? ¿qué más? ¿Alguien más quiere decir? La calidad del precio, Promociones, no las sé. promociones, excelente. Y mira que ahí en amarillito aparece algo que vamos a ver más adelante, que es una ley. La ley es algo que se cumple sí o sí, que se cumple per se, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a Buenavista, vamos a un centro comercial, vamos a un almacén de cadena, vamos a un mercado cualquiera y vemos promoción en rojo, se nos van los ojos, sobre todo a las mujeres, aunque los hombres también son bastante golosos a la hora de comprar y antojados. Pero cuando nos dicen promoción, ahí estamos nosotras viendo los cucos o las pantaletas o los interiores con el 20% de descuento, los jeans, las blusas, los bolsos, cualquier promoción que hay. Y nos llama la atención porque hay una ley, y ahorita la vamos a ver más adelante ya como ley, que está en amarillito en el círculo que nos leyó Luz, y es que generalmente a menor precio la cantidad demandada es mayor. Y cuando sube el precio, la gente consume menos, ¿verdad? Eso ceteris paribus, es decir, manteniendo todas las demás variables eh, constantes. Entonces, la demanda es eso, es la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir a diferentes precios en un mercado por un consumidor. Hay demandas individuales y hay demandas totales. Es decir, si a mí me gusta la cerveza Águila, mi demanda individual este fin de semana puente de cerveza Águila son 5. Yo me tomo 5 cervezas Águila este fin de semana puente, porque soy cervecera moderada. Entonces yo puedo describir la demanda individual mía de este fin de semana como 5 cervezas. Pero hay demandas totales o demandas de mercados. Imagínense en su pueblo, en su municipio, en su ciudad, en el país, cuántas cervezas se van a consumir este fin de semana puente. Imagínense. Entonces ya ahí tendríamos una demanda total o la demanda del mercado. Yo pudiese decir, Ángela Naya el fin de semana en su hogar consumió o tuvo una demanda individual de 5 cervezas, pero en el municipio de Montería o en la ciudad de Montería, que es donde yo vivo, se consumieron, Carmen dice que muy poquito. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
yo pudiese tomar una demanda total o de mercado de mi municipio, de mi departamento en el fin de semana o el puente del 3 al 6 de noviembre. Y puedo decir que se consumieron en Montería o en Santa Marta o en Barranquilla 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 cervezas en el puente, ¿verdad? Entonces, como la demanda y definimos la demanda como todas esas cantidades de bienes o servicios que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar, ya la demanda ejerce como una acción desarrollada, como una acción aplicada. Es lo que se compró. Ya yo compré 5 cervezas. Es más, pueden ser 6, un six-pack. Entonces, mi demanda individual que ya se ejecutó fue el six-pack. Pero la demanda total es el total de cervezas que se consumieron en mi ciudad o la demanda del mercado en un lugar determinado, en un tiempo determinado, se puede agregar y hablar de demanda total de esa manera, ¿cierto? Tenemos demanda individual y demanda total o demanda del mercado. Ahora viene lo bueno. No se me asusten. Yo no los voy a mandar a hacer ejercicio porque microeconomía y demanda, oferta y elasticidad se ven en un semestre de economía completo de 6 meses. Pero quise traerles la función de demanda, función hablando ya en términos numéricos y pudiese tener yo un tablero enfrente de ustedes para decirles, como decía Luz, cuáles son esos factores o qué es eso que incide, qué es eso que me repercute en la demanda, qué es lo que interviene en la demanda, qué es lo que influencia esa demanda. Entonces, en la función de demanda, que la función como vimos en quinto elemental y en bachillerato, son aquellas expresiones matemáticas que nos indican qué variables que se relacionan entre sí, ¿verdad? Entonces aquí quiero que mire por favor la diapositiva y pudiese ver cantidad demandada Q, la Q mayúscula, la D minúscula y la X en el segundo puntico. La demanda se expresa como la función Q de X. ¿Qué es Q? Cantidad demandada de X, Q de X, cantidad demandada de X es igual o está en función de. ¿De qué está en función? Depende de qué. ¿Está en función o depende de qué? ¿Qué es lo que influye que alguien demande o compre? ¿Cierto? Entonces, la cantidad demandada de un bien X, en este caso la cerveza, está influenciada por qué. P, ¿qué es qué? ¿Qué es P? Precio. Precio del bien, ¿cierto? Entonces, mi decisión de demandar o mi decisión de comprar depende del precio. Depende de I mayúscula. ¿Qué es la I? El ingreso. El ingreso del consumidor, el ingreso, la renta, la llaman en algunos textos, o sea, lo que yo tengo en el bolsillito, en la tarjeta, en la cuenta, en el Nequi, donde quiera que lo tenga, mi ingreso. La G mayúscula, ¿qué indica la G? Gustos y preferencias. Gustos y preferencias. La N, Número de consumidores. número de consumidores. ¿Por qué las cantidades demandadas de X dependen del número de consumidores? Porque las cantidades, en el caso del ejemplo que estoy poniendo, las cantidades de cerveza Águila en Montería durante el fin de semana están en función de su precio, el ingreso de las personas que lo compraron, los gustos y preferencias de la gente en Montería o en Santa Marta, el número de consumidores, cuántas personas consumieron y cuánto consumieron, ¿cierto? ¿De qué también depende o está en función la cantidad demandada de un bien? Del PS, ¿qué es PS? P mayúscula, S pequeño. Precios de bienes sustitutos. Precios de bienes sustitutos. Y PC, que es precios de bienes complementarios. Y aquí viene un término o vienen unos términos o unos conceptos que también van a ser sujetos de evaluación. ¿Qué son los bienes sustitutos? ¿Qué es sustituir? Sustituir es cambiar. Díganme, por favor, un bien sustituto que me sustituya la cerveza Águila. ¿Por qué puedo cambiar yo mi consumo de cerveza Águila? Por un La refajo. corona. Por una corona, ¿verdad? Por una coronita. Entonces, la cerveza Águila tiene un bien sustituto que es otra cerveza de otra marca, ¿verdad? Yo sustituyo mi consumo de una Águila por una corona. Entonces, la cantidad demandada de águilas, la I, para ponerle un nombre más específico, también depende del precio de las coronitas. ¿Cuál es más costosa, la Águila Light o la coronita?
La coronita. La Coronita. Pero si a mí me ponen y me hacen una promoción de Coronita al mismo precio de la Águila Light o inclusive un poquito por debajo de la Águila Light, pensemos y soñemos porque eso casi nunca pasa. ¿Qué pasa con mi consumo de Águila Light si la Coronita baja de precio? ¿Puede cambiar mi consumo de Águila Light? Disminuye. Puede Sí. disminuir, ¿verdad? Porque yo considero en mis gustos y preferencias que la Coronita tiene más calidad o me gusta más o su sabor es mejor que la Águila y el precio de un bien sustituto cambia mi comportamiento hacia el consumo de Águila. Entonces, por eso, el precio de un bien sustituto influye, incide y afecta el consumo de un bien. Y esto, para no ser tan etílicas y etílicos, vamos a suponerlo vamos a poner un ejemplo en el caso de la alimentación. Si yo soy una consumidora en mi casa porque a mis hijos les gusta el sándwich, ¿sí? Y yo consumo mortadela, queso y pan, ¿sí? Mortadela, queso y pan, vamos para el bien complementario, para no ser tan etílicos. ¿Qué pasa con mi consumo de pan tajado si me aumentan el precio el doble de la mortadela? Dejo de consumir, puedo dejar de consumir pan si el precio de la mortadela aumenta. ¿Qué opino? Yo diría que sí, profe, Se quita la porque usted Se no va a mortadela. puede hacer un sustituir, sándwich sin mortadela. se Exacto. puede sustituir por otra O sea, cosa. se complementa. En ese caso no son sustitutos, sino complementarios. Si en mi casa yo consumo pan tajado, queso y mortadela, el queso, la mortadela y el pan son complementarios. Se complementa porque con los tres yo hago el sándwich, ¿cierto? Entonces, por eso las cantidades demandadas de un bien también se ven influenciados por los precios de los bienes complementarios, no solamente de los que me sustituyen, sino también de los que me complementan. Al que le gusta el café con leche, si a mí me gusta el café con leche deslactosada y me aumentan el precio de la leche deslactosada, yo puedo tomar la decisión cuando voy al sábado a la hora o a Justo y Bueno de no comprar café, porque como me subieron el precio de la leche, tampoco voy a comprar café porque ya no voy a consumir café con leche. Entonces miren que mis cantidades demandadas de café con leche disminuyen porque uno de los bienes que para mí son complementarios aumenta de precio, ¿sí? Entonces, por eso se hace análisis en economía, en microeconomía y en administración de empresas de cómo un producto afecta al otro, cómo un sustituto de uno afecta al otro. Por ejemplo, yo estoy gordita, tengo sobrepeso. Eso es una realidad, no es un ejemplo. Estoy gordita, tengo sobrepeso. Y yo compro para endulzar mi café porque soy extremadamente cafelera. Creo, el médico me ha quitado el café 50.000 veces y no he podido quitarlo de mi vida. Lo amo con locura. Y yo compro lo que, no sé, a veces alguien dice que eso puede ser algo que no es positivo para la salud, pueden hacer el Dr. Biter, no sé qué me van a decir. Pero yo compro las gotas de stevia. No sé si las han visto. Unas goticas, unos frasquitos que son así, que uno les echa unas goticas al café y ya no les tiene que echar azúcar normal. ¿Sí los han visto? Azúcar de María Méndez. Sí, La de profe. Mariméndez, exactamente la de Mariméndez. Vale 25.000, valía 25.000 pesos. Miren esto, y les voy a poner un ejemplo para que me conteste. Si yo consumo la azúcar, la stevia de Mariméndez, la azúcar stevia líquida de Mariméndez es un producto sustituto ¿de qué? Del Del azúcar. azúcar. Del azúcar normal, del azúcar convencional. Pero si a mí ahora que voy al Sabo, que voy al Éxito, que voy a una farmacia, encuentro que el azúcar stevia de Mari Méndez ya no vale 25.000 pesos, sino 32.000 pesos, es real, o sea, este ejemplo es real. ¿Qué pasa con mi consumo de stevia líquida? ¿Qué pasó? Se canceló y volví al azúcar. ¿Por qué? Porque se me encareció el azúcar de Mari Méndez, que es mi producto sustituto. Entonces existen productos sustitutos que sustituyen el consumo uno a otro y complementarios. Y esos dos precios influyen en las cantidades demandadas de cada bien. ¿Alguien me levantó la mano? Era Ya yo, fui yo. profe. Carmen. Pero cuando estaba hablando del café, que no había podido dejarlo, me recordó inmediatamente a mi cuñada, la esposa de mi hermano mayor. Esa muchacha no toma agua, sino puro café. Y eso,
le pone a uno, eso es bueno, pero en exceso todo es malo. Ya estoy tomando toronjil, entonces me robo las matas de toronjil de mi mamá, me las traigo, bueno, ahí vamos. Luisa, Profe, es que yo no escuché bien y no alcancé a comprender el último de precios de bienes complementarios. ok, perfecto, lo repito. Los precios, digamos que todas las variables que están aquí en mayúscula negrilla en la función Q mayúscula de X, que son las cantidades demandadas de X, las cantidades demandadas de un bien están en función o dependen de el precio del bien propio, que es P, ¿cierto? El ingreso que yo tenga, según lo que yo gane, así gasto, así consumo, ¿cierto? Mis gustos y preferencias. En los gustos y preferencias, se me olvidó decirle, están también los factores culturales, tradicionales, religiosos. Eso es todo lo que el neuromarketing, marketing digital y todo el marketing en administración establece para captar consumidores. Depende también esa cantidad demandada de X de N, que es el número de consumidores, del precio de los bienes sustitutos, que son los que me sustituyen, que me cambian, que yo puedo cambiar el azúcar blanco por la stevia, el azúcar blanco por la morena, el azúcar morena, el pan por la arepa, el café por la aromática, por ejemplo, serían sustitutos. El consumo de uno elimina al otro, ¿cierto? Pero los bienes complementarios, que también el precio del bien complementario afecta al consumo o la demanda, son aquellos que se complementan en su consumo. Hablábamos como ejemplo el sándwich. Para hacer un sándwich a mis hijos, a mi mamá, a mi hermana, yo cojo pan, mortadela y queso. Y si me aumenta elevadamente o exageradamente el precio de uno de sus tres componentes, probablemente yo me vaya a la tortilla Bimbo o a la tortilla y ya no haga sándwiches, sino haga tortilla con queso. ¿Sí? Entonces se afecta el consumo digamos, la cantidad demandada de un bien, se afecta ese consumo con el precio de otro bien. Y eso lo vamos a desarrollar mejor en elasticidad. Listo. Quedó aquí la función de demanda clara. No les voy a mandar a hacer ejercicios cuantitativos o a tirar lápiz porque no es la base del curso, pero sí me gustaría que quedase claro las cantidades demandadas de X o digamos que la función de la demanda está en función de qué. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Perfecto. Profe, una pregunta, qué pena. Sí. Estas diapositivas están en el contenido de la asignatura. Sí, señora. Ok, Están hasta gracias. aquí. Hasta aquí. Y ahorita, que termine la clase como siempre, les cuelgo, o sea, 75 diapositivas iban hasta arriba. Ahorita, de las 76 a las 109 que es hoy, quedan hoy. Listo. Y queda O la sea, ¿se bioclase. quedan, profe, se quedan por aparte o siguen No, apareciendo? yo siempre la subo en donde dice material de la clase. Ah, Y ok. igual ahorita les mando un correo diciéndoles eso también. Listo, entonces demanda, función de demanda. Ya tenemos el concepto claro de la demanda, ¿verdad? ¿Qué es la demanda? Es la cantidad de un bien o servicio que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. La demanda. La función de demanda está dada por unas variables que inciden en esas cantidades demandadas. Ahora vamos con la tabla o gráfico de demanda, la tabla y el gráfico de la demanda. ¿Qué es la tabla de la demanda? La tabla, una tabla es una tabla, o sea, tú vas a Excel y haces una tabla. Entonces, cuando yo le diga en un examen, identifique cuál es la tabla de demanda, usted tiene que buscarla, que es una tabla donde está en una columna el precio y en otra la cantidad. Eso es una tabla de demanda. La tabla de demanda nos entrega datos de un producto o de un servicio en dos variables, su precio y su cantidad demandada. Eso es una tabla de demanda. Aquí está un ejemplo. Aquí está la tabla de demanda que nos entrega datos de los helados. ¿Viste? Ya dejé el ejemplo de la cerveza. Vamos sanamente con los helados. Nos muestra la variación que existe en el consumo de las paletas o de los helados cuando cambia el precio. Repito, ¿qué pasa cuando cambia el precio de los helados? Los peladitos míos salen corriendo a comprar helados cuando el precio baja. Pero cuando el precio sube, la mamá no les compra y quedan llorando. Aumenta la demanda. Exactamente. Entonces, miren en esta tabla. Cuando el precio es 100 pesos, si la paleta vale 100 pesos, las cantidades demandadas son 12, ¿cierto? Pero cuando el precio es 200, la paleta de helado, 3 leches, vale 200, la cantidad disminuye o aumenta. Disminuye. Disminuye, ¿verdad? Porque en la medida en que el precio aumenta, las cantidades demandadas, ¿qué les va pasando? Van disminuyendo. Van disminuyendo.
¿cierto? Entonces miren esta tabla, que es una tabla de demanda. Una tabla de demanda nos ofrece datos. Una tabla es una tabla. Y así aparecen en los libros descritas y en los textos. Nos da pautas de seguir cómo se cumple lo que llamamos la ley de la demanda. La ley de la demanda, ¿cuál es? Luz la leyó en la bolita amarilla que está aquí. ¿Qué nos dice la ley de la demanda? Nos dice que cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye. Eso también lo hacen algunas marcas también como para generar ingresos, Mayor, que bajan sus precios para que las compren personas más. compren más. Sí. Exacto. Entonces, la ley de la demanda que depende de los compradores, nos dice que en la medida, manteniendo los otros factores iguales, ¿cierto? Estamos hablando de microeconomía, de la ciencia económica, de la microeconomía. En la medida en que el precio aumente, la gente va a consumir menos. Ceteris paribus, es decir, vamos a mantener las demás variables constantes. Y cuando el precio disminuye, la gente tiende a comprar más ese bien o ese servicio, ¿cierto? Y la tabla de demanda nos muestra esa relación. ¿Cómo es esa relación? Esa relación es inversamente proporcional. Inversa. ¿Cómo es la relación entre el precio y la cantidad demandada? Es inversa. ¿Por qué es inversa? Porque cuando una sube, la otra ¿qué? Baja. Baja. Entonces es inversa, una flecha para arriba y otra flecha para abajo. Cuando el precio sube, la demanda baja. Y cuando el precio baja, La la demanda cantidad de sube. demanda sube. Exacto. Entonces la tabla de la demanda me muestra esa relación. Esa relación se grafica en una curva. No me interesa que seas experto en matemática, ni que seas econométrico, ni que seas economista, porque tú eres administrador público, ¿cierto? Y no te va a servir para nada cómo yo paso de esta función tirando lápiz a esta curva. Si quieren que se los explique, se los explico y lo evalúo. Pero realmente lo que me interesa para este curso de microeconomía, que es básico, que es de 2 meses para administración pública, es que sepamos que esta es la curva de demanda, que es inversamente proporcional y que se grafica de esta manera. En el eje, tenemos el eje precio, el eje cantidad demandada, en el plano cartesiano. Y la curva de demanda se establece así como está la línea en rojo. Es inversamente proporcional porque cuando una sube, la otra baja, ¿cierto? Entonces nosotros podemos evaluar y podemos ver la ley de la demanda que nos dice que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada y que se grafica con una pendiente negativa, que es esta, y que cuando yo le diga cuál es la curva de la demanda y te muestre 1000 garabatos, tú vas a escoger la curva de la demanda, que es esta que está acá, que es de pendiente negativa, porque en la medida en que el precio aumente, la cantidad demandada disminuye, y cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. ¿Listo? Entonces, esta es la curva de la demanda que representa las cantidades de un bien que podrían ser adquiridos a distintos precios. Visualmente podemos tener claro cuál es la curva de demanda con pendiente negativa. ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué dijo, profe? ¿Se fueron? Es que no escuché. Bueno, ya tenemos el concepto de demanda, la cantidad de un bien o servicio que los compradores están dispuestos a comprar. Ya sabemos que es la demanda. Ya sabemos que la demanda tiene una función que me identifica unas variables que inciden o repercuten o afectan la cantidad demandada. Ya vimos cuáles son. Vimos que la tabla de la demanda, que la tabla es una tabla que me establece una relación entre el precio y la cantidad demandada. Y finalmente tenemos la curva de la demanda, que es la que está acá, que tiene pendiente negativa, que yo debo visualmente identificar una curva de demanda donde se representa gráficamente la tabla de la demanda. Digamos que esta tabla, si yo la organizo en un plano cartesiano, se muestra de esta manera, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Una representación. Es Sí. una representación gráfica en el plano cartesiano. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. No alcanzamos los 6 semestres en la San Marino, pero con 2 nos va. No. Y le voy a decir una cosa que para mí realmente microeconomía me dio durísimo.
me dio tan duro que estudiaba tanto que me pusieron, por no decir otra palabra, de monitora y me tenía que esforzar más. Y es bastante número que hay que tirar para pasar de la función a esto. Pero eso no es asunto de ustedes. No, Entonces, nos estamos como los abogados que huyen de de los números. de los números y ellos van detrás. Total. Entonces, la ley de la demanda, básicamente, como ley, como premisa, me establece eso, ¿verdad? La ley de la demanda sostiene que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, porque cuando en Vélez bajan los precios y me dan el 30% de descuento, yo salgo corriendo a comprar más. Y si yo en el año no me voy a comprar una billetera, con las promociones me la compro, ¿cierto? Esa es la ley de la Hay que demanda. tener cuidado con la publicidad engañosa. Total, eso sí es de acuerdo. Y a eso hay que echarle la culpa a los administradores de empresas y a los especialistas en marketing. Entonces, mira, aquí vemos una imagen muy chévere, que cuando el precio es 50, 0.50 o 50, 100 o 20, ¿cuántas personas compran ese par de zapatos, verdad? Cuando el precio es 50, compran dos. Cuando el precio es 100, compra solo una persona. Y cuando el precio es de 20, mira que aumentan las personas que quieren comprar ese zapato, ¿verdad? Ya a 3. Entonces, básicamente la ley de la demanda, pregunta de parcial, sostiene que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Eso es lo que necesito que sepamos de la demanda. Concepto de demanda, qué es la demanda, cómo se representa o qué es la función de la demanda. Depende de qué la demanda, ahí están las variables, qué es una tabla de demanda, una tabla es una tabla, cómo se representa en la curva y la ley de la demanda. Más nada. Eso es lo que necesito que sepamos de demanda para este curso. Listo, hay otros factores, miren que aquí están los gustos y preferencias, la variación de los bienes sustitutos y complementarios, la característica de la población, mis ingresos, todos esos factores influyen o afectan la demanda. Aquí está un complemento de los bienes sustitutos y complementarios y los determinantes de tipo poblacional, estacionalidad, ingresos de los consumidores y gustos un poco más explicados. Allá está la función, pero aquí se los dejo un poquito más explicadito, no para evaluar, porque voy a evaluar es lo que explique de la función, sino para que lo entendamos un poquito más, ¿cierto? Entonces, ahora, vamos ya con oferta, ya vamos bien porque ya identificamos qué es la demanda. Entonces, ahora, ¿qué es la oferta? ¿Qué es la oferta? Dalia, ¿qué es la oferta? Dalia va viajando, Dalia va viajando. No, señora, yo no fui. Yo estoy No, acá en mi estás muy cómodamente en tu casa, qué bueno. Dalia, léeme por favor qué es la oferta. Bueno, la oferta, la cantidad ofertada es la cantidad de un bien que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender en el mercado. Dalia, pensando ya en la oferta ¿quién la desarrolla? La desarrollan los vendedores, ¿cierto? Entonces, si la oferta la desarrollan los vendedores y yo veo en mi pantalla el concepto de oferta, que son esos bienes o servicios que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender en el mercado. ¿Qué variable o qué características o qué funciones y qué acciones para ti son incidentes en esa capacidad? O sea, ¿qué incide o qué influye en esa capacidad del vendedor de ofrecer ese bien o servicio en el mercado? ¿Qué variable motiva a un vendedor a poner productos en el mercado? Por ejemplo, dame una variable. Profe, un ejemplo, ¿no? Un vendedor tiene que tener, pues, para poder llegar a vender ese producto, tener esa disposición de cómo lo vas a vender, de cómo lo vas a ofrecer a la persona, ¿ya? Tener esa innovación. Por ejemplo, ahora se vende mucho por la publicidad que tú le vayas a dar a ese producto, ¿no? Entonces, todo depende de cómo tú lo vayas a ofrecer, porque si yo vendo algo, pero yo no lo ofrezco a esa persona, pues yo no voy a tener esa demanda que quiero llegar a tener. Yo tengo que saber primero ofrecer, llegar a ofrecer, cómo voy a ofrecer ese producto, cómo voy a innovar para yo convencer a esa persona de vender, de que me compre ese producto. O sea, diría que es así, profe. Perfecto. Cuando yo voy digamos que por mi casa
la gente le gusta comer empanadas. Eso es un ejemplo, que generalmente es verdad. Ya les voy a dar, le estoy dando hambre y sed a todos, hablando de cerveza, helado, empanadas. Entonces yo veo que la señora de las empanadas de la esquina vende mucho y ese chuzo pasa lleno. Esa esquina pasa llena porque todo el mundo llega a comprar empanada a ese chuzo. Yo digo, Dios mío, ¿será que yo monto un chucito también de empanada porque pienso que me puede ir bien, ¿verdad? ¿Qué factor o qué característica me está llevando a mí a pensar en montarle competencia a mi vecina en las empanadas? La alta demanda que tiene. La demanda, La profe. alta La demanda, demanda, la alta demanda que yo veo que tiene, ¿verdad? Listo, ya yo dije, te iba a decir una mala palabra, pero bueno, dije, bueno, listo, ya voy a montar el chuzo. Pero entonces veo que hay mucha gente, voy a ver cómo vende mi vecina y a cuánto la vende. Entonces llego, vecina, deme una empanada, listo. ¿A cómo son las empanadas? No, a 2.000. Ok, y uno se pone a ver, ¿no? ¿Qué le echa? Si le echa solo papa o le echa carnecita, o bueno, todo lo que está detrás de la empanada. Y entonces uno se pone a ver, 2.000, pero 2.000 es muy barato, ¿no? ¿Será que 2.000? ¿Cómo hace esta señora con 2.000 pesos para comprar la masa, para comprar la carne, el pollo, la papa, el picante que le echan, todo? ¿Cómo haré yo? Entonces ya yo veo que el precio es muy bajito y que tal vez con el plante que yo pueda tener, la rentabilidad o la utilidad que tenga no es tan grande. Entonces ya cuando yo me acerco, ¿qué variables estoy analizando que pueden ser negativas o digamos que me pueden llevar a no vender? ¿Qué variable en ese punto me llevó a decir, yo no voy a montar nada? ¿Cuál? Según el ejemplo. ¿Qué variable? Que le acabo de preguntar a la vendedora. ¿Mm? ¿Será el precio? Se me durmieron toditos aquí, Dios mío. Profe, yo no la pude escuchar bien. Profe, eso que dice ahí, profe, también los costos de producción, porque el valor del producto es demasiado barato, por decirlo así, entonces Claro, es que están muy caras las cosas. tienes en machete ahí, Luisa, claro, si lo tienes en la Sí, pantalla. profe, me iluminó a lo que puse esa diapositiva. No, porque es que entonces el que está pendiente, la que se está durmiendo en pijama o está cocinando, está haciendo otra cosa, no está viendo la pantalla. Entonces, ya Luisa vio que ahí están los factores que influyen en la oferta. Oferta. ¿Quién ofrece? El vendedor. ¿Qué características o qué factores inciden o influencian a ese vendedor a entrar o no en un mercado? La competencia. En este caso, el ejemplo de la vecina es que no tenía competencia, ya era el propio monopolio en la esquina de mi casa. Y como no hay poca competencia, yo digo, hey, puede ser un buen negocio montarle la competencia a mi vecina y que seamos dos las que ofrezcamos empanadas porque el chuzo se llena demasiado y yo veo que hay un potencial ahí para vender. Entonces, factor que incide o que influye en mi decisión de ofrecer la competencia, ¿cierto? Los costos de producción también influyen, porque si yo me acerco a la vecina y le pregunto cuánto vale la carne, cuánto vale el maíz, cuánto vale el queso, cuánto vale el aceite, cuánto vale tal cosa, y veo que ella está vendiendo a 2.000 pesos, yo digo, la vecina está perdiendo, ¿cierto? Y yo no soy tan boba de meterme con estos costos de producción tan altos y con este precio que ella está ofreciendo, no ser competitiva y que no me compren, ¿verdad? Entonces, ese tipo de variable, que es los costos de producción, también inciden o influyen en mi decisión de ofrecer o no un producto o un servicio. Cambios en la tecnología es otra variable que incide. Las maquinarias, la innovación, lo fácil o difícil que es producir. Por ejemplo, si tú fabricas camisetas de algodón y de pronto no tienes las máquinas de coser o no tienes las maquinarias que tiene tenis o que tienen otras marcas y para ti va a ser más difícil coserlas o hacerlas, ¿verdad? Te demoras más tiempo en producirlas. Todo eso incide en mi decisión de querer meterme en el negocio de las camisetas o no. Y las expectativas de los productores que toman en cuenta sus factores del entorno, toma en cuenta, por ejemplo, factores del entorno. Es que yo he visto que ahora la cosa es como más light, como más sana, y que la mesa de empanadas no me va a durar mucho porque viene Navidad y tal vez los buñuelos se van a vender más.
Miren expectativas de los productores, comportamiento del mercado, ¿verdad? Si yo sé que viene Navidad, mejor monto de buñuelos. Ya no vendo empanadas. Si yo sé que en mi barrio hay una campaña de comida saludable o estar fit y ya no estar tan gorditos, entonces yo voy a montar mejor una ensalada de fruta. Entonces miren todos los factores que inciden o influyen en que un productor llegue a un mercado. Eso es la oferta. La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender en el mercado. Y esta palabra están dispuestos se encuentra influenciada y motivada por la función de oferta, que en la función de oferta está la competencia, los costos de producción, los cambios en la tecnología y las expectativas de productores, ¿cierto? Oferta, ahí entró alguien que lo voy a saludar primero que todo. Espérate para ver quién fue. William, hola William. Hola, señor, qué pena entrar a esta hora. No te Apenas vi el preocupes, grupo de la clase. bienvenido a clase, igual queda grabada y puedes ver ya los minutos que llevamos adelante. Gracias, profesor, muy amable. Bueno, siempre bienvenido. William, ¿me puedes leer, por favor? Esto igual ya lo vimos en la clase pasada, ¿qué es la oferta? Lo que está en la diapositiva, así de quemarropa. Claro, sí, señora. La oferta, cantidad ofrecida es la cantidad de un bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender, es decir, que desean y pueden vender en un periodo de tiempo determinado. Ley de oferta establece que manteniendo todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando su precio aumenta. Ojo, William, no llegaste a tiempo, pero te voy a tirar una que ya vimos antes. En la demanda, que la demanda es desarrollada por los consumidores, cuando hay oferta y promoción en Vélez, en el SAO, en el Éxito, en Justo y Bueno, en el ARA, todo el mundo sale a vender, ¿verdad? Porque la ley de la demanda, que la demanda la desarrollan los consumidores, cuando el precio aumenta, ¿sí? Cuando el precio aumenta, las cantidades consumidas bajan. Y cuando el precio disminuye, las cantidades consumidas o demandadas aumentan. Entonces, la relación entre el precio y la cantidad demandada o comprada es inversa, inversamente proporcional, porque cuando una sube, la otra baja. Eso dice la ley de la demanda, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo. Cuando el precio baja, todo el mundo sale a comprar, manteniendo todo lo demás constante. Pero en la ley de la oferta, la cosa cambia. ¿Cómo es la relación entre el precio y la cantidad ofertada? ¿Cómo es? ¿Es directamente proporcional o es inversamente proporcional? ¿Es directamente proporcional o es inversamente proporcional? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el productor cuando el precio aumenta en el mercado? ¿Quiere ofrecer más o quiere ofrecer menos? Menos, profe. ¿Seguro? ¿Qué pasa con el vendedor Repita. cuando el precio aumenta? Si el precio de la empanada se dispara a 5.000, yo voy a querer producir más empanadas o producir menos. Producir más. Menos. Producir Menos. más. Es directamente proporcional. Pensemos como productor, pensemos como la señora de las empanadas que ya nos da hambre. Pensemos como la señora de las empanadas. Si el precio de la empanada sube, yo como productora de empanadas voy a querer vender más, porque si el precio es mayor, yo voy a tener mayor ¿qué? ¿Mayor qué? Demanda. Si el precio es más alto, supongamos que la empanada pasa de 2.000 Ganancia, a profe. 5 ganancias, voy a tener mayor ganancia. Ojo, en la oferta y en las cantidades ofertadas, el precio y la cantidad son directamente proporcional. Son directas. ¿Por qué? Porque cuando el precio aumenta, la cantidad demandada tiende a aumentar, porque el vendedor, en la medida en que el precio sea más alto, le da más ganas de vender.
¿cierto? Le dan más ganas de vender, porque en su mayoría, cuando aumenta el precio, yo voy a tener mayor ganancia, mayor rentabilidad. Entonces, en la ley de la oferta dice y nos indica que la relación es positiva, es directa, porque cuando una sube, la otra también sube, a diferencia de la ley de la demanda, que es inversa, es así. Cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye porque a la gente no le gusta pagar más plata por lo mismo, ¿cierto? En la demanda. Pero en la oferta, cuando el precio sube en la oferta, la cantidad ofertada sube. Porque al productor, al vendedor, le gusta que el precio suba porque obtiene mayor ganancia y mayor rentabilidad. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Perfecto. Entonces, para ello, el gráfico, ¿cómo es el gráfico de la demanda? Es curva o una pendiente negativa, es así. Pero la curva o el gráfico de la oferta es así, como lo ven acá. Es hacia arriba, es infinito, porque en la medida en que el precio suba, el vendedor quiere subir sus empanadas a vender, ¿verdad? La relación entre cantidad ofertada y el precio se puede ver en la curva de la oferta, es positiva, es una pendiente hacia arriba. Por eso cuando te pregunten el parcial, no te voy a mandar a hacer cálculos ni a tirar lápiz, ya les dije, sino que identifiquemos. ¿Qué es esto? Una curva de demanda con pendiente negativa. Porque cuando el precio aumenta, la cantidad disminuye, la cantidad demandada disminuye. Esto es una curva de demanda. ¿Qué es esto, señorito, en el parcial? Y le voy a preguntar, ¿qué es esto? ¿Una curva de oferta o una curva de demanda? Una curva de oferta porque veo que la flechita, que el palito, que la línea va hacia arriba, es infinito. Es una relación directamente proporcional. Ya les expliqué los factores que inciden en la oferta. Cuando yo tengo a la señora de la esquina que vende empanadas y veo que se le llena el chuzo, que hay mucha gente comprando empanadas, ¿qué factores a mí me dicen, Ángela? Monta una mesita al lado porque ves que hay poca competencia, ¿cierto? La competencia es poca, hay mucha demanda y la competencia es poca. Me puede ser rentable darle y ponerle la competencia a la señora. Me pongo a preguntarle a la señora cuánto vale la carne, el maíz, el aceite, etcétera, y los costos de producción que ella me vaya indicando o que yo indague en el mercado también van a influir en mi decisión de ofrecer o no, de vender o no empanadas. Si me compro una freidora automática espectacular que está en promoción y puedo freír más empanadas que mi vecina, también es un factor que incide en mi decisión de vender o no. Y las expectativas del mercado o de mi producción, que es la rentabilidad, que es el momento en que se está viviendo, y ahí es donde las empresas y el marketing inciden, y es cuando vemos en los países que tienen, por ejemplo, 4 estaciones, como en verano la ropa de invierno es más barata y en invierno la ropa de verano es más económica. Entonces, todos esos factores inciden en que tú puedas llegar a tomar la decisión de vender o no. Miren, aquí está la curva de la oferta. Cuando el precio 1 se equipara a Q1, llegan a un punto. Cuando el precio 2 sube, el Q2 sube también. Y esa es la pendiente de la oferta, ¿verdad? Y en economía y en microeconomía, les prometo que terminamos a las 5:30 hoy. Existe un punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es ese lugar donde la curva de oferta se cruza con la curva de la demanda. Ese es el punto de equilibrio. Es el punto de corte, donde la curva de oferta se corta con la curva de la demanda. Y en ese momento pasa algo en ese punto de equilibrio. Pero eso que pasa en ese punto de equilibrio va a ser sujeto de análisis para ti en el foro. Y ahí te voy a dejar un link para que veas un videíto y después que veas el videíto me vas a comentar acerca del punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, quiero que hoy nos vayamos, igual aquí queda el tema del equilibrio de la demanda, nos vayamos con la idea de que en el mercado, que ya vimos el mercado, los tipos de mercado, la competencia perfecta, la competencia imperfecta, se mueven dos fuerzas. Esas dos fuerzas